Las grasas o lípidos. Las grasas o lípidos, que también conocemos como aceites, están formados al igual que los almidones por cadenas de átomos de carbono, pero en una forma más simple y compacta que estos últimos. Se les conoce también como hidrocarburos, pues están relacionados estructuralmente con el petróleo. En nuestro cuerpo se encuentran como ácidos grasos y desempeñan un papel sumamente importante, pues son combustibles ricos en energía y debido a su estructura pueden almacenarse fácilmente en grandes cantidades en las células y en el tejido adiposo. De ahí su importancia como reservas de energía, ya que en el organismo pueden acumularse en forma casi anhidra, sin agua, como gotitas de grasa intracelulares. Esto hace posible que en los periodos de ayuno o hibernación de los animales en general, incluidos nosotros, los ácidos grasos constituyan la fuente principal de energía. En cantidades adecuadas, estas reservas de grasa en nuestro organismo son algo necesario y saludable, pero cuando se sale de control, esta acumulación de grasa da origen al sobrepeso y la obesidad, que como ya sabemos tienen consecuencias nefastas para la salud. Como vimos en el apartado de los carbohidratos, las grasas nos proporcionan 9 calorías por gramo, más del doble de las que nos dan los hidratos de carbono y las proteínas, con 4 calorías por gramo. Además de ser fuentes importantes de energía, las grasas o lípidos desempeñan funciones muy importantes en nuestro organismo. Son parte esencial de las membranas celulares y ayudan a su mantenimiento, flexibilidad y regeneración, necesarias para el normal funcionamiento de los ojos. Tienen propiedades antiinflamatorias, indispensables para la nutrición cerebral y el desarrollo adecuado de todas sus funciones, como el razonamiento y la memoria, así como en la formación suficiente de conexiones entre las células del cerebro y la salud de las neuronas. Mejoran la concentración de los niños y ayudan a combatir el déficit de atención. Fortalecen la salud del sistema nervioso. Se requieren para la formación de diversas hormonas y enzimas. Las grasas sirven también como medio de almacenamiento y de transporte para las vitaminas liposolubles A, D, E y K, de modo que llegan a los diferentes órganos de nuestro cuerpo. Ayudan a convertir los carotenos en vitamina A. Son esenciales para la absorción de los minerales en el organismo. También son potentes antioxidantes, fortaleciendo el sistema inmunológico, indispensables para la salud cardiovascular. Regulan la presión arterial. Las grasas o lípidos se conocen también como ácidos grasos y se dividen en ácidos grasos esenciales, aquellos que nuestro organismo no puede elaborar y por lo tanto debemos consumir directamente mediante la alimentación. Ácidos grasos no esenciales, los que nuestro cuerpo sí tiene la capacidad de elaborar, utilizando los elementos de los alimentos que consumimos. Los ácidos grasos esenciales para el ser humano son el omega 3 o alfa-linolénico y el omega 6 o linoleico. Si se suministran por medio de la alimentación, el organismo humano puede sintetizar el resto de los ácidos grasos que necesita. La deficiencia de los ácidos grasos omega 3 puede contribuir a problemas de salud, tanto mentales como físicos. Para la salud del corazón debe haber un equilibrio entre los ácidos grasos omega 3 y omega 6, ya que son esenciales para que se formen las arterias. La prostaciclina, sustancia responsable de que la sangre fluya libremente. A finales de los años 70 hubo mucho auge de las dietas bajas en grasa, pues se pensaba en ese entonces y aún en la actualidad muchos consideran que esta es el gran enemigo de la salud. Se trata de un grave error, pues se debe hacer distinción entre los diferentes tipos de grasas, las saludables y esenciales con sus beneficios para la salud y las grasas oxidadas o tóxicas, con los consiguientes daños que causan al organismo.
La peor consecuencia de esta tendencia fue que la industria alimentaria eliminó la grasa indiscriminadamente, quitando de igual manera las grasas saludables y las tóxicas, y las reemplazó por grandes cantidades de azúcares y carbohidratos diversos, desencadenando una serie de problemas de salud y dando lugar a la gran pandemia de obesidad que ahora se ha desatado en el mundo, además de una mayor incidencia de enfermedades cardíacas, diabetes e hígado graso no alcohólico. Probablemente les sorprenderán las siguientes indicaciones, pero las investigaciones más recientes acerca de las grasas nos llevan a la conclusión de que hay que eliminar los alimentos bajos en grasa o sin grasa, aumentar la ingesta de grasas saludables y disminuir las de carbohidratos. Lo ideal, plantean los nuevos estudios, es consumir entre 50% y 85% de sus requerimientos calóricos en forma de grasas monoinsaturadas y saturadas saludables. Para conocer sus requerimientos calóricos, consulte el anexo 2. Lo que determina la cantidad de grasas a consumir depende de varios factores, como el clima, su peso actual, su actividad física e intelectual y la etapa de vida en la que se encuentre: infancia, adolescencia, embarazo, lactancia, edad madura o vejez. Pero ¿cuáles son las grasas saludables?, se preguntará usted. Para responder bien a este planteamiento, debemos comprender primero que las grasas se dividen en poliinsaturadas, monoinsaturadas, saturadas. La mayoría de los animales tiende a almacenar su energía en cadenas saturadas, a las que comúnmente nos referimos como grasas, mientras que las plantas las almacenan en forma insaturada, a la que conocemos como aceites. Hay una excepción a esta regla que se aplica al coco y al cacao, pues aunque pertenecen al reino vegetal, su grasa es saturada. Esta observación será de suma importancia más adelante cuando hablemos de las grasas saludables. Los aceites están presentes en la mayoría de los cereales, granos, nueces y semillas, en los vegetales y aún en las frutas, especialmente en el aguacate. Ingerirlos en su forma natural por medio de los alimentos es la manera idónea para nuestra salud, pues así los obtendremos con todo su potencial de nutrición y sin alteraciones, tal como lo requiere nuestro organismo. Sin embargo, una vez que el aceite es extraído de los granos o semillas, al exponerlo al aire, la humedad, la luz o someterlo al calor al freír, se hace susceptible de alteraciones en su conformación química. Se generan muchos radicales libres y se convierte entonces en un producto muy tóxico. Explicaré por qué, como mencioné en el primer párrafo de este apartado, las grasas y aceites, al igual que los almidones, están formados por cadenas de átomos de carbono e hidrógeno. Estas cadenas de grasa pueden ser saturadas, poliinsaturadas y monoinsaturadas. Cuando hablamos de las grasas saturadas, nos referimos a que en su composición todos los enlaces de carbono están ocupados por sus correspondientes átomos de hidrógeno. No hay espacios vacíos y esta unión es lo que hace que una grasa sea muy estable, además de darle la consistencia sólida que tienen las grasas a temperatura ambiente. Como vemos en un caldo de pollo de res, cuando se enfría, se forma una capa gruesa de sebo. Las grasas saturadas de origen animal, como la manteca de cerdo, son triglicéridos de cadena larga con un elevado peso molecular, lo cual les da mucha tendencia a depositarse y solidificarse en las arterias, obstruyéndolas y causando aterosclerosis y problemas circulatorios. Si usted consume grasas de origen animal, la mantequilla natural, no la margarina, es una buena grasa, sobre todo en forma de ghee o mantequilla clarificada. La margarina y la manteca vegetal, en cambio, no deben ser consumidas, pues como explicaremos más adelante, son aceites hidrogenados y precisamente las grasas trans, son altamente cancerígenas y muy dañinas para nuestro organismo. También la yema de huevo es una buena fuente de grasas saturadas de calidad, así como de vitaminas importantes para el organismo. Sin embargo, hay que evitar los huevos de gallinas en cautiverio y alimentadas artificialmente y preferir solo huevos orgánicos y de gallinas libres que sean alimentadas de manera natural.
En general, las grasas saturadas son de origen animal. La excepción, como ya dijimos, son el aceite de coco y el cacao, cuya grasa es saturada, aunque en este caso son triglicéridos de cadena media, lo que los hace muy asimilables y benéficos para el organismo. Los aceites, en cambio, son grasas poliinsaturadas o monoinsaturadas. En las primeras encontramos cadenas de átomos de carbono con varios espacios vacíos, es decir, carentes de un átomo de hidrógeno que los acompañe, y estos hacen que el aceite poliinsaturado sea líquido siempre como resultado. A mayor cantidad de espacios vacíos en la cadena de carbonos de un aceite, es decir, entre más poliinsaturado es más inestable y hay mayor posibilidad de que se oxide y cause daño. Los aceites monoinsaturados, en cambio, tienen únicamente un doble enlace de dos átomos de carbono unidos entre sí, por lo que carecen solamente de dos átomos de hidrógeno. Esto hace que un aceite monoinsaturado, como el de oliva, el de aguacate y el de sésamo, sean relativamente estables y permanezcan líquidos a temperatura ambiente, aunque fácilmente se solidifican si los refrigeramos. La importancia de esta explicación estriba en comprender que a mayor cantidad de espacios vacíos en la cadena de carbonos de un aceite, es decir, entre más poliinsaturado es, mayores posibilidades tiene de oxidarse y causar daño. Por el contrario, los aceites monoinsaturados, es decir, con un solo espacio vacío en su cadena de carbonos, son los menos expuestos a daño o oxidación y por lo tanto los más indicados y saludables para el consumo humano. En la categoría de aceites poliinsaturados entran casi todos los aceites vegetales que erróneamente se utilizan para cocinar, de cártamo, girasol, soya, cánola, algodón y maíz. Este tipo de aceites, repito, no deben usarse para cocinar. Por favor, recuerde que los hace tóxicos son los espacios vacíos en sus cadenas, los que cuando se fríen o se hacen viejos o se exponen a la luz o al aire, se van llenando de oxígenos simples, también conocidos como radicales libres, es decir, se oxidan o se hacen rancios. Estos oxígenos simples o radicales libres son sumamente inestables y como no están realmente unidos a la cadena del aceite, son muy reactivos. Al ingerirlos pueden pasar fácilmente a otras moléculas o sustancias, alterando y dañando el ADN celular o alternando vitaminas o sustancias valiosas para el organismo, oxidándolas o quemándolas y cambiando su estructura lo suficiente para que no sean ya funcionales biológicamente. Estos radicales libres dan también origen a un sinnúmero de enfermedades degenerativas como la diabetes, la artritis, el envejecimiento prematuro, la fibromialgia, la fatiga crónica, enfermedades cardiovasculares e incluso cáncer. En realidad, la lista de las posibles enfermedades derivadas de un alto consumo de alimentos llenos de grasas oxidadas, es decir, aceites fritos o rancios, es prácticamente interminable. Por otra parte, al someter los aceites a temperaturas elevadas cuando los freímos, además de oxidarlos, esto da origen a la polimerización, una alteración de la estructura de las moléculas, y cuando esto sucede, el cuerpo ya no las reconoce ni las puede digerir o asimilar. Se convierten entonces en sustancias extrañas y muy tóxicas, potencialmente generadoras de cáncer y tantas otras enfermedades degenerativas ya mencionadas. En este grupo de grasas tóxicas se encuentran también las llamadas grasas trans, las cuales consisten en aceites poliinsaturados que, como ya expliqué, son líquidos, y para darles una consistencia sólida y convertirlos en manteca vegetal o margarina, se les insuflan de manera artificial átomos de hidrógeno en los espacios vacíos de sus cadenas de carbono. De este modo, un aceite líquido se convierte en una grasa sólida, conocida como grasa hidrogenada, por ejemplo, la manteca vegetal o la margarina. Como es una manteca artificial, los átomos de hidrógeno que se adicionan a los espacios vacíos son sumamente inestables y reactivos, causando los mismos daños ya explicados de los aceites rancios o fritos. En conclusión, evite al máximo y aún mejor, elimine totalmente de su alimentación los aceites fritos e hidrogenados y sobre todo evite por completo utilizar aceites poliinsaturados. Por fortuna existen en la naturaleza diversos compuestos que combaten a los radicales libres o elementos agregados, evitando que causen daño en el organismo. A estos se les conoce como antioxidantes. Existen muchísimos de ellos y cada día la ciencia va descubriendo más y más sustancias que llevan a cabo esta función. Todos ellos se encuentran de forma natural en los alimentos del mundo vegetal,
granos, nueces, semillas, frutas y verduras. Esta es una de las razones por la que este tipo de alimentos deben ser parte importante de nuestra dieta, no solamente por los elementos nutritivos que nos aportan, sino también por su alto contenido de antioxidantes. Entre los más conocidos están la vitamina C, E y A, el zinc, el selenio, los omega 3, el resveratrol, los lignanos, las ligninas, las catequinas, las equitatequinas, la alicina, las abscisinas, los licopenos, los bioflavonoides, etc.